¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy nos convoca un tema bastante no complicado, pero sí es un tema que no se habla y por eso es importante conocer toda la palabra de Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios habla, como un hecho real que va a ocurrir, es el rapto. Por eso el título de este mensaje es El rapto. Y el rapto es algo que le va a ocurrir a la iglesia de Jesucristo. Debemos diferenciar. Muchas entidades le llaman iglesia a muchos lugares donde la gente se reúne, pero la iglesia que va a pasar por este proceso del rapto es solamente la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? Bueno, todos aquellos que han rendido su vida a Jesucristo, le han reconocido como Señor, como Salvador, le han pedido perdón por sus pecados, han reconocido que la muerte en la cruz fue para pagar ese precio del pecado. Y toda persona que se entrega a Jesucristo ya es parte de la iglesia de Jesucristo y es justamente la que pasará por este proceso del rapto. ¿Qué es el rapto? El rapto es un traslado desde la tierra hacia el cielo y para ello necesitamos hablar de resurrección, porque en el rapto ocurre la resurrección. Pero vamos a ir por parte para ir entendiendo, para ver qué parte me toca a mí, qué tengo que hacer para ser parte de ese rapto. Así que prestemos atención a este tema tan complejo, tan delicado, pero tan expuesto en la Biblia. Y bueno, pensemos qué pasó, por ejemplo, con la resurrección de Jesús. El libro de Romanos, allí el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 y en el versículo 4 qué pasó cuando Jesús resucitó. Dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, y presta atención, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, que la resurrección de Jesús confirmó que Él realmente era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y esta resurrección fue el primer paso y fue un anticipo de lo que le va a pasar a la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesús resucita, se presenta vivo a todos aquellos que eran sus discípulos para que reconocieran que realmente Él había resucitado. Y luego Él se tiene que despedir. Y entonces dice la Biblia que lo saca afuera, lo lleva a Betania, en ese lugar Él los bendice y mientras los está bendiciendo comienza a operar en Él un traslado, que es lo que sería un rapto. Empieza el traslado de su persona para irse al cielo. Eso lo hace en forma visible para que ellos entiendan qué es lo que les va a pasar a ellos mismos también. Es decir, a nosotros, aquellos que esperamos ese traslado al cielo. Y dice allí en Lucas, hablando de este hecho, del momento en que Jesús es elevado al cielo, dice Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Y los sacó fuera, es decir, a los discípulos, era la despedida, dice, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Que si bien todo el proceso de la aparición de Jesús en el mundo, el paso por la cruz, su muerte
y luego su resurrección, todo fueron cosas impactantes para los discípulos. Pero ahora están viendo algo más impactante todavía. Y están viendo cómo Jesucristo comienza a elevarse y es trasladado al cielo. Entre tanto que Él se va elevando al cielo, ellos quedan mirando y bueno, Jesús desaparece del aire. Es tapado por las nubes y entonces ellos quedan mirando allí a ver qué ocurrirá después. Y dice que 2 ángeles se aparecen y les van a comunicar y les van a decir algo que va a pasar. Y allí lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Hablando de los ángeles, dirigiéndose a los discípulos, leemos: los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, que esto abre el camino a una esperanza, la esperanza de que Jesucristo va a volver. Y cuando Él vuelva va a operar ese rapto, va a operar ese traslado. Por eso que ese traslado, ese rapto hacia el cielo de Jesucristo, abre un camino hacia la esperanza. Y uno de los que estaba presente en ese momento era el apóstol Pedro, y él escribe en una de las epístolas, en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3, algo maravilloso. Dice allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que a partir de que Jesucristo es trasladado al cielo, queda en el discípulo, queda en el seguidor de Jesús, una esperanza que late en el corazón. ¿Y cuál es la esperanza? De que Jesucristo vendrá otra vez para buscar a aquellos que están en la tierra y llevarlos al cielo. Eso es lo que se conoce como el rapto. Ahora dice el apóstol Pedro, en el mismo capítulo, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: ¿para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que hay un lugar en el cielo que está reservado para todos aquellos que van a ser trasladados hacia el mismo cielo. Esto es maravilloso. Y también es lo mismo que Jesús le decía cuando los estaba instruyendo, cuando estaba con ellos. Él les habló de que en el cielo hay un lugar maravilloso que está reservado para la iglesia, para aquellos seguidores de Jesucristo. Por eso podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 2, cuando Jesús les habla de esta habitación celestial a la cual Él los va a llevar. Dice Juan 14, 2. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y les agrega, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, que ya está reservada, como decía el apóstol Pedro, una herencia que es incorruptible, es incontaminada, es el cielo mismo, donde hay un lugar reservado para el creyente. Y entonces, dice entonces la Biblia, que Él va a volver para buscar a esos creyentes y llevarlo a esas moradas, porque Jesús mismo se lo dijo. Dice allí en el versículo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3. Dice, y si me fuere, dice Jesús a sus discípulos, y os preparare el lugar del cual les hablaba, dice, vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que hay una promesa que late en el corazón de todo creyente de saber que le estamos esperando porque Él va a venir y como Él lo prometió,
porque Él no miente, porque es Dios. Entonces Él dice, vendré otra vez. Y entonces en esa venida que estamos esperando, ¿qué pasará? Dice, y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que se conoce como el rapto. Dice, y os tomaré para que, dice, donde yo estoy, vosotros también estéis, es decir, para ir al cielo. Él vendrá, nos tomará y nos llevará al mismo cielo. Y es importante saber este tema de la resurrección, que antes de que ocurra el rapto, tiene que haber resurrección, como lo hubo en Jesucristo. ¿Y por qué tiene que haber resurrección? Esto es muy importante, porque cuando Dios creó al hombre, allí en el Edén, Él lo puso en el huerto y ese hombre tenía vida eterna, es decir, tenía un cuerpo que no se degradaba, tenía un espíritu que tenía vida, es decir, estaba comunicado directamente con Dios. Cuando el hombre cae en pecado, allí en el Edén, ¿qué pasa? El hombre experimenta una muerte, la primera muerte que es la espiritual. Es decir, cuando el hombre cae en pecado, se corta la comunión con Dios. Entonces, esa comunión espiritual que tenía el hombre con Dios es cortada. Quiere decir que ha muerto esa comunión, que ha muerto ese espíritu. Entonces, el hombre allí, cuando peca, muere espiritualmente. Y finalmente, luego de experimentar el proceso del cambio del cuerpo, llega un momento que muere físicamente. Entonces, para que uno sea trasladado al cielo, necesita operarse en el ser la resurrección espiritual primero y luego física. Entonces, eso lo explica que por qué nosotros morimos y necesitamos resucitar, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos estamos bajo pecado, bajo la condición de pecadores. Por eso dice que Adán trajo la muerte para todo ser humano. Y entonces ahora encontramos que lo espiritual, cuando una persona nace en el mundo, lo espiritual nace cortado con Dios, nace muerto. Una persona que nace físicamente, después de salir del vientre de la madre, su espíritu está cortado con Dios, no hay una relación. Sí está el cuerpo vivo, pero el espíritu está cortado y luego muere físicamente. Entonces, esa resurrección se tiene que operar para que ocurra el traslado. Por eso lo dice 1 Corintios 15, versículo 21. Y dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y ahora habla el proceso reversible, dice también por un hombre, hablando de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Es decir, que en Adán todos mueren y en Jesucristo, todo aquel que va a Jesucristo, recibe primero una transformación espiritual. Cuando uno le entrega la vida a Jesucristo, lo primero que pasa es que se vuelve a establecer la comunión con Dios y el espíritu que estaba muerto o separado espiritualmente de Dios vuelve a la vida. Y el cuerpo se sigue degradando y el cuerpo termina muriendo en la tierra. Pero luego, en el momento del rapto, tiene que ocurrir la resurrección de ese cuerpo. Si bien ahora el espíritu del creyente está vivo, el cuerpo todavía no ha recibido la resurrección. Se sigue degradando y finalmente termina muriendo. Bueno, entonces dice el versículo 22, 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, los que van a Cristo para salvación, se entiende, ¿verdad? El resto no. Y entonces dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, Él resucitó primero, luego dice los que son de Cristo en su venida. Es decir, que esa resurrección ocurre cuando Él viene. Y es lo que se está esperando, es la transformación del cuerpo. Entonces, en una persona natural común, necesita primero operar una resurrección espiritual. ¿Cuándo ocurre la resurrección espiritual?
Cuando la persona se entrega a Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador y lo acepta como su Salvador y Señor. Ahí ocurre la resurrección espiritual. Pero ahora falta la resurrección del cuerpo, porque con este cuerpo que está contaminado por el pecado no podríamos entrar al cielo, porque la gloria de Dios lo fulminaría en el acto. Entonces tiene que operar un nuevo cuerpo para que el espíritu y el alma vivan dentro de él y pueda entrar en el cielo sin ser destruido. Bueno, eso todo es un misterio que generalmente no se habla, pero la Biblia lo enseña claramente. Dice 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Algunas personas han recibido a Cristo, han resucitado espiritualmente, pero han muerto. Son las personas que desde el tiempo de la cruz, desde Pentecostés hasta ahora, han creído en Jesucristo como Salvador, lo han recibido en su corazón, pero su cuerpo físico ha muerto. Bueno, dice que en el momento del rapto, esas personas que tienen el cuerpo físico muerto en la tierra, inmediatamente en el momento del rapto, esas personas son levantadas y se les da un cuerpo glorificado para entrar al cielo. Y entonces allí se completa el espíritu que está vivo y el alma entra en ese cuerpo. Y nosotros, dice que estamos vivos ahora, nosotros estamos vivos, o sea, aquellos que somos creyentes en Jesucristo, tenemos la resurrección espiritual, falta la del cuerpo. Entonces, ellos son levantados y transformados y nosotros no experimentamos la muerte, inmediatamente somos transformados, se nos da otro cuerpo espiritual para entrar al cielo. Todo esto es instantáneo, todo esto ocurre en el rapto y ese rapto puede ocurrir en cualquier momento, podría ser ahora y es instantáneo, todo eso pasa instantáneo. Dice 1 Corintios 15, 52, dice así, hablando del rapto, ¿cómo será el rapto? Dice, en un momento. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y prestemos atención, y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, con otro tipo de cuerpo. Y nosotros seremos transformados también a ese tipo de cuerpo. Y esta preparación para después entrar en ese rapto e ir al cielo, pasa en un parpadeo, o sea que no se va a alcanzar a notar todo ese proceso. La Biblia lo explica como si fueran etapas que tardan mucho, ¿no? En un parpadeo pasa todo eso. Ahora, en el rapto, cuando ocurre el rapto, Jesús dice, viene otra vez, pero Jesús no toca la tierra, Él viene a los aires y en el rapto no lo van a percibir todas las personas del mundo. Cuando los creyentes sean raptados, va a ocurrir una desaparición de una gran cantidad de personas en el mundo y los demás no se van a dar cuenta ni cómo desaparecieron, ni por qué desaparecieron, ni dónde están. Pero lo que sí se sabe es que el Señor Jesús vendrá en el aire, se tocará la trompeta que solo la escucharán los creyentes y entonces se escuchará la voz de Jesucristo llamando a la resurrección y a la transformación de todos los creyentes desde Pentecostés hasta el día en que ocurra el rapto, que si ocurriera hoy, sería todos son levantados y llevados al cielo y nos reunimos con Jesús en el aire. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, es decir, Jesucristo viene a buscar la iglesia, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Explica el proceso que ya lo explicamos con otros pasajes. Dice luego, el versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, un proceso instantáneo para los dos. Dice, seremos arrebatados junto con ellos, ¿en dónde? En las nubes,
Dice, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Es decir, que Jesús no toca la tierra, Él llega hasta el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso va a ser este encuentro en el cielo. Va a ser un encuentro en el aire. Y los no creyentes no lo podrán percibir. Ahora, ¿cómo ellos se darán cuenta de este acto, de este hecho? Bueno, imaginemos una esposa que es creyente y el esposo no. Bueno, en el momento del rapto, imagínese, la esposa se va al dormitorio y le dice al marido, voy al dormitorio, ya vengo. Bueno, el marido espera, pasa el tiempo y no viene, se han pasado una hora, decís, ¿cómo no viene? Y ya tendría que estar acá. Y entonces el hombre va al dormitorio y encuentra solamente la ropa tirada en el suelo. Sus anillos, sus relojes, todo tirado en el suelo. Y es que ella fue llevada, raptada, pero él no, porque no era creyente. Y así sucederá con todos los creyentes del mundo. Toda la ropa va a quedar instantáneamente arriba de un sillón, quedará en un vehículo, si van conduciendo y ocurre el rapto, el vehículo va a continuar, pero la persona va a desaparecer, solo quedará la parte física, que es la ropa, todas sus posesiones, lo que tenga en ese momento, anillos, relojes, cadena, todo quedará allí. Eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué la importancia de este mensaje? Bueno, primeramente la alegría de saber que seremos los creyentes llevados al cielo y que vamos a ser trasladados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y que Dios nos dijo cuándo, podía ser ahora, es decir, podría ser en este mismo instante que ocurriera. Si eso pasara ahora, yo me desvanecería en el aire y mi ropa caería al suelo. Bueno, eso es maravilloso, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender que sucederá después? Después que la iglesia sea levantada, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasará con los que quedan? Si no eres de Jesucristo, por ejemplo, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará con todos aquellos que estarán contigo y que no recibieron a Jesucristo, que no fueron a Él para salvación? ¿Qué acontecerá con ellos? ¿Qué acontecerá contigo si no tienes a Jesucristo, cuando la iglesia sea raptada del mundo? Bueno, en Apocalipsis, el libro de las revelaciones que Jesucristo le reveló directamente al apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis, él le escribe allí, por mandato de Jesucristo, le escribe a la iglesia en Filadelfia. Y entonces él le manda un mensaje a la iglesia y le dice lo siguiente, Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que el mundo entero va a sufrir una tremenda prueba, cual nunca antes la ocurrió en el mundo. Y va a ser tan tremenda esa prueba que ninguna de las catástrofes mundiales que ocurrieron hasta ahora tendrán la magnitud de lo que va a acontecer una vez que la iglesia sea levantada, que ocurra el rapto. Podemos pensar, una de las catástrofes mundiales más extraordinarias o más potentes que ocurrió fue el diluvio universal. Podemos seguir en adelante, podemos decir la bomba de Hiroshima, podemos decir este accidente en Chernobyl con el estallido nuclear, podemos decir tsunamis, terremotos, devastaciones como se provocan con los huracanes o con incendios. Bueno, la Biblia dice que después que la iglesia sea levantada, dice que van a ocurrir catástrofes tan grandes y tan poderosas y que afectarán tanto a la raza humana como nunca ocurrió desde la fundación del mundo. Y eso lo dice allí, lo explicó Jesucristo a sus discípulos. Y dice allí, Marcos capítulo 13, versículo 19, hablando de la prueba que va a venir sobre este mundo. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá.
Es decir, esto va a ser terrible. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser terrible después que la iglesia sea levantada? Bueno, porque justamente Dios desatará sobre este mundo los juicios que ya tiene preparados. Y si a vos te interesaría saber todo lo que va a acontecer, podrías, si nunca leíste la Biblia, podrías pedir prestada una Biblia, podrías decirle a alguien que te ubique en Apocalipsis y que te diga, que te marque el capítulo 6 hasta el versículo, hasta el capítulo 6 hasta el capítulo 20, todo lo que va a ocurrir en estas tremendas devastaciones que van a pasar. Porque va a ser terrible y te quedarás espantado de todo lo que se ha escrito, de lo que va a acontecer una vez que se suceda el rapto de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué podemos pensar? Que si yo me quedo, si no he ido a Jesucristo para alcanzar la salvación, para ser un creyente, para recibirlo como mi Señor y Salvador, quiere decir que yo voy a percibir todos estos juicios, estas tremendas devastaciones que ocurrirán en el mundo, conmoción global y mundial, y va a ser tremendo. Dice que van a haber sucesos como no las hubo desde la creación del mundo. Si a vos te interesa qué sucesos son, pedí prestada una Biblia, Apocalipsis capítulo 6 hasta el versículo 20, ponete a leer. Eso es lo que te va a pasar a vos si vos te quedás en el momento del rapto. El Señor Jesucristo dijo allí uno de los últimos mensajes que está dando y que está escribiendo en este libro de las Revelaciones, en Apocalipsis. Uno de los últimos mensajes, él dice y advierte. Allí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22 y en el versículo 6, dice el apóstol Juan que Jesucristo le dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es decir, que todo está preparado, todo está planeado minuciosamente por Dios. Pero Dios, que tiene misericordia y que ama a la raza humana, ha enviado este mensaje para que, si lo estás escuchando, puedas escapar de estas devastaciones, de estos juicios que Dios derramará sobre la tierra y que serán realmente devastadores, y que son los juicios finales que están determinados para este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿cuál es el último mensaje que da? Y bueno, está en el versículo 7, es el último mensaje. Apocalipsis 22, 7 es el último mensaje de Jesucristo. Y ojalá que lo puedas entender, que puedas comprender la magnitud de esta situación. Dice allí, Apocalipsis 22, 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es la palabra de Jesucristo. Él mismo dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia, o sea, ¿para qué viene en breve? Viene en breve para buscar a su iglesia. Entonces dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, así sea. Dice, sí, ven Señor Jesús. La iglesia está esperando este encuentro, este rapto, este suceso maravilloso que ocurrirá en el aire, donde los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire y así estarán siempre con el Señor. Así que el tema del rapto no es algo que debe pasar por alto, no es algo que lo debemos mantener en la ignorancia, sino que tenemos que entender que falta muy poco, según la palabra de Dios, todas las cosas que están aconteciendo. Si bien para el rapto no tiene que suceder nada más, va a venir instantáneamente, pero ya el mundo se está acomodando para encontrarse con todas estas catástrofes mundiales que van a ocurrir y va a ser pronto. Inmediatamente después del rapto comenzará el proceso y el desate de todos estos juicios. Entonces me pareció importante hablarte del rapto de la iglesia. Primero, para cuando, si tú decides no recibir a Cristo en tu corazón, no aceptarlo, no ir a Él para salvación, bueno, cuando ocurra el rapto y veas que personas desaparecen, no creas lo que te van a decir. Te van a decir que las personas fueron llevadas
tal vez por platos voladores, tal vez desaparecieron y no van a explicar cómo, pero la Biblia lo explicó y te lo ha explicado ahora antes de que suceda. Entonces, es importante tomar una decisión. Cuando veas que las personas han desaparecido y te preguntarás, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché esa voz que me decía que Jesucristo viene a buscar a su iglesia? Y vas a estar y te vas a quedar solo. Tal vez algún familiar o algún amigo que es de Jesucristo no estará. Y entonces no habrá solución para ti. Por eso la Biblia te advierte, una voz del cielo te dice, que vayas urgentemente a Jesucristo, que arregles las cuentas con Dios a través de Él, que le pidas perdón, que te arrepientas de todos tus pecados, que lo recibas como Señor y Salvador. Reconócelo, reconoce que Él murió por ti en una cruz y pídele perdón. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en tu vida si haces eso? Si vas de corazón a Jesús, ocurrirá la primera resurrección en tu vida, que es la resurrección espiritual. Tu espíritu volverá a la vida y la comunión con Dios será restablecida y habrás nacido espiritualmente. Esperando, ¿qué otra resurrección? La resurrección del cuerpo, la transformación, para que cuando ocurra el rapto, suene la trompeta y la voz de Cristo con voz de arcángel, con voz de mando, y llame a todos sus hijos a la resurrección, vos también puedas ser levantado junto con nosotros y esperar ese rapto y decir, sí, Señor, ven, porque ya estoy preparado. Y si no haces caso a estas palabras, si no atendés a la profecía, bueno, podría ser que escuchemos la voz de Jesucristo. Volvemos a leer Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto no es un juego. Esto es verdad y es una realidad. Y es un suceso que va a ocurrir, como ocurrieron todos los otros sucesos mundiales, como ocurrió el diluvio, como ocurrió cuando Cristo vino y murió en la cruz y pagó por el pecador. Bueno, ahora este suceso va a ocurrir como también los juicios van a ocurrir. Así que ya ahora tienes una oportunidad, porque si me estás escuchando, todavía hay tiempo, todavía hay un lugar para ti en el cielo. Todavía hay un lugar para este viaje que vamos a realizar, para encontrarte con Jesús en el aire. Pero debes ir a Él. Hazlo en el silencio de tu corazón. Ve a un lugar donde puedas estar solo. Arrodíllate y dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Habla con Él porque Él está vivo, Él resucitó. Dile, Señor Jesús, he pecado, he ofendido tu nombre, tu santidad, perdóname. Y pídele que te limpie ese corazón, que está cargado de pecado, que te limpie con su sangre, con la sangre de la cruz. Y dile a Jesús que abres la puerta de tu corazón para que Él entre en tu vida para siempre. Y entonces experimentarás la resurrección espiritual. Y esperaremos juntos, ahora sí, esperaremos juntos el rapto para irnos con el Señor, encontrarnos con Él en el aire, con un cuerpo glorificado, con una relación personal restaurada con Dios, y entraremos a esas moradas que Dios tiene preparada para nosotros. Y la eternidad será de gozo, de paz y felicidad, porque estaremos con el Señor. ¿Qué vas a hacer? Toma urgentemente la decisión. No hagas ninguna otra cosa. Ve a un cuarto, ve a un lugar, ponte con el Señor. Ponte en secreto, habla con Él, busca a Jesucristo. Él es la solución, antes que ocurra el rapto. Que el Señor te bendiga, que tengas una bendecida semana, pero medita en esto. El Señor ya viene a buscar a su iglesia. ¿Te irás con nosotros o te quedarás en este mundo? Que el Señor te ayude a tomar la decisión más sabia de tu vida. Recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Ve a Él, te está esperando. Y nosotros nos encontramos el próximo programa. Hasta entonces.